en alguna sala de prestigio. O en la tercera edición de Future Screen, o en la cuarta, o en la segunda, o en la primera. O la primera. Ya hacemos solo exhibiciones. Y hoy estamos aquí los dos por dos motivos fundamentales. El primer motivo es porque se presenta la Diputación de Pontevedra. Es decir, que si hubiera sido la Diputación de otro lugar, pues seguramente no estaríamos los dos, porque no es... No. O sea, que nosotros ya estamos a un nivel. La ocasión merece que estemos aquí los dos. La Diputación de Pontevedra lo cumple. Y en segundo lugar, porque yo tengo toda mi familia paterna es de Pontevedra, es de la provincia de Pontevedra. Entonces, claro, pues obviamente me siento obligado como último vástago de una larguísima saga de gallegos con acento andaluz, que ustedes dirán esto, pero hay mucho gallego en Cádiz, de donde soy yo, y Carlos también. Y bueno, son dos motivos sobrados. Ya el primero sería suficiente, ¿no? Además presentamos a una Film Commission que es muy buen ejemplo de lo que está siendo el recorrido de la Spain Film Commission en estos últimos 2-3 años, ¿no? Una organización que tiene 22 años, casi 23 ya, ¿no, Carlos?, de historia como la Spain Film Commission, pero que en solo 2 años ha doblado el número de miembros. Ahora mismo somos 39 a punto de 40 ya. Si alguien está interesado, el número 40 le vamos a dar la cuota gratis el primer año. O sea que el primer día. Es el momento. Hemos tenido la suerte de poder contar con ayuda del Gobierno de España, de los fondos Next Generation y todo el plan de recuperación, y nos está ayudando a ganar en visibilidad, a ganar en actividad y a conseguir la atención de territorios tan maravillosos como la provincia de Pontevedra, de la que hablarán sus protagonistas mucho mejor que nosotros. Sí, lo nuestro era solo presentar, parece que no, pero ya estamos terminando. Ahora llega la gente importante, nosotros solamente queríamos poneros en situación y que sepáis qué es lo que vamos a ver. La mayor parte de ustedes seguramente conocen mejor a los presentados que a los presentadores, pero está con nosotros la presidenta de la Diputación de Pontevedra, ¿verdad? Ahí, ¿la ven? El que no la vea tiene un problema grave. Porque desde luego se te ve cuando viene la presidenta de la Diputación. Te hemos visto desde el pabellón 10. Está con ella nuestro presidente, Carlos Rosado. Y hay un señor ahí que dicen que luego va a decir algo que debe ser importante. Que podemos decir que es Daniel Freud, que es productor de Matriuska Productions. Sí. Gracias por acompañarnos también. Bienvenido. Nosotros. Así que nada, que disfruten ustedes y vamos a escucharos con mucha atención. Pontevedra, plató de cine. Bueno, buenas tardes a todos. Están ustedes asistiendo en directo. No intento de moverme la silla de presidente de la Spain Film Commission, pero voy a reaccionar con rapidez diciendo que mi abuelo tiene una calle en Pontevedra, como tú, presidenta, sabes. De modo que estamos empatando el partido. Bromas aparte. Un placer para mí presentar este acto de presencia de la Diputación de Pontevedra en este espacio Future Screen. 2 palabras para explicarles, ya sabido, pero en fin, recordar lo que significa este espacio. Es la 5ª edición en la que nosotros le planteamos a IFEMA que había un espacio que no había tratado nunca, que era buscar las relaciones entre el mundo del turismo y el mundo del cine, el mundo del audiovisual. Un mundo, entonces, cuando lo empezamos a plantear, con poco conocimiento, poca información en España, pero que sea con la cantidad de rodajes que se ha ido produciendo en España en estos años últimos, se ha ido evidenciando la existencia de una relación claramente apreciable entre la explotación turística de un territorio a partir de que aparecen sus imágenes en cualquier tipo de soporte audiovisual, cine, televisión, hasta un spot publicitario o un videoclip. Fijaros si es así, esto, perdonad, esto no pensaba decirlo, pero es una lisis, pero les puede valer. Hemos estado hace muy poco en Spain Film Commission en la India y nos enseñaron el tráiler de una película de la India que se va a estrenar dentro de unos días, el 20 y tantos de este mes. Y una película de Bollywood. Bueno, pues la película de Bollywood tiene una especie de videoclip
de la canción, ¿saben cómo son estos de los indios, de sus bailes y tal? Esto es interesante, Presidenta. El videoclip de la película, que todavía no se ha estrenado, lo han visto 113 millones de personas. Está rodado en Cádiz. Los gaditanos, entre los que me encuentro, nunca se han visto en la conciencia de que hay 100 y pico de millones de criaturas en la India que han visto su ciudad, con lo que esto supone, ¿no? Nosotros no nos dedicamos al turismo, como es obvio, nos dedicamos al rodaje, pero a los rodajes y a la industria audiovisual. Pero esta mañana, con ocasión de la presentación, la inauguración de este espacio, queríamos evidenciar la utilidad que tiene para un país cuando las diversas instituciones públicas y privadas y corporativas que tocan temas diferentes de aspectos sustanciales de un asunto como es el nuestro, del audiovisual, y juntan sus energías en un proyecto común, el impacto que tiene sobre el país en todos sus aspectos es extraordinario. El gobierno de España ha puesto en manos de nuestras, cuando digo nuestras, de todos nosotros, un proyecto que ya es una realidad, que es lo que se llama el Hub Audiovisual, que es una especie de paraguas donde se interactúan todos los que están interviniendo en el hecho audiovisual en cualquiera de sus facetas, incluido el turismo, ya sean públicas, privadas o público-privadas, ¿no? Y esto está dando a España unos resultados extraordinarios. Junto a eso, y ya me centro en el caso de Galicia y de Pontevedra en particular, y es que la filosofía constitutiva de la Spacefield Commission ya hace 22 años, como os he dicho, esos 22 años los llevo yo en el cuerpo. Es decir, que tengo 22 años más de cuando empezamos. Creo que se me ha ido un poquito la mano en el tiempo que llevo en esto, pero bueno, quería deciros que nosotros en nuestra filosofía constitutiva de la Spacefield Commission estaba el concepto territorial era el que conformaba la fortaleza de este país. Frente a lo que era una tradición audiovisual en España, y es que se rodaba en muy pocos sitios, los que ya conocemos, ¿no? Y todo nuestro trabajo en estos 22 años ha sido ir incorporando territorios a una estrategia común, la que desarrolla Spacefield Commission, y dando a conocer tanto al mundo audiovisual como al gran público la cantidad de lugares de rodaje que tiene este país. Muchos de ellos desconocidos para la propia industria e incluso para los propios ciudadanos y ciudadanas del lugar, que descubren que hay sitios que buscando se convierten en escenografías que incitan a captar rodajes por una parte y luego a visitarlos una vez que esto se ha producido. Es verdad que la presidenta de Diputación de Pontevedra, que nos acogió en un evento hace ya un año de todo esto, en un año ha dado un salto de gigante la provincia en cuanto a su posicionamiento en España como uno de los activos más dinámicos con los que cuenta Spacefield Commission. Sé que está por aquí la presidenta de AMA. Hay una particular preocupación por el tema de las mujeres, que es un tema en el género, que por cierto son mayoría en Spacefield Commission, donde los hombres somos una franca minoría en declive. Y Pontevedra nos ha servido también no solamente para reforzar la oferta española en una región como la de Galicia, donde teníamos una infrarrepresentación, nos ha servido también de motor para que vayamos teniendo una presencia más dinámica, más activa en la comunidad autónoma gallega. Yo termino ya. Le tengo alta estima personal, política y profesional a la presidenta, que brilla con luz propia y si no se encarga los focos de magnificarla, y para mí es una gran satisfacción el deciros, que no es retórica por complacer el oído de la presidenta, que necesitamos la incorporación activa de todo lo que representa la enorme diversidad de esta provincia. Mañana viene el alcalde de Vigo,
que a ver qué nos cuenta, porque ya poco queda por contar de Vigo que no haya contado ya el alcalde en otro sitio, pero algo dirá. Pero es verdad que para nosotros la red local, pensando en los alcaldes y alcaldesas que estén aquí, la red local es muy importante, que por poco que considere que uno tiene que ofrecer, hay cuanta más diversa sea la oferta global englobada en torno a la actividad de promoción en este caso de Pontevedra Film Commission, más opciones hay de ir fijando no solamente la imagen de la comunidad, sino también su tejido profesional. Es verdad que Galicia tiene profesionales, directores, actores y productores y productoras, pensando en alguna compañera de mucho peso como Vaca Films y otros. Es decir, no estamos hablando de una comunidad emergente en este aspecto, pero es verdad que para nosotros casi en este do-test que supone pertenecer a una organización como la nuestra, recibimos más que damos con la incorporación de Pontevedra. Yo no tengo más que, ya he hablado más del doble de lo que pensaba hablar, pero me complace muchísimo cederle la palabra a la presidenta de Diputación de Pontevedra y estamos muy atentos a cada movimiento que hacen. Estamos siempre que nos necesitan y lo mismo nos pasa con nosotros, que sabemos que tenemos ahí un socio leal, que compartimos una misma idea de España, que no es una España uniforme, sino una España absolutamente diversa, y en esa diversidad está la enorme riqueza que nos permite ir a todos sitios del mundo compitiendo con otros países que, por muy bonitos que sean, con un reloj de cuco nada más y un monte no es tan competitivo como cuando uno puede ofrecer esa enorme variedad y la fortaleza del tejido profesional que hay detrás. De modo que mil gracias por darme la oportunidad de presentar a la presidenta y el micrófono ya definitivamente es plenamente tuyo, Carmela. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, alcaldes, alcaldesas de la provincia de Pontevedra, que sois parte imprescindible de este proyecto de Pontevedra Film Commission, de Pontevedra Plató de Cine. Miles de gracias a tanta gente de la cultura, de productoras, del audiovisual, que están aquí presentes, muy particularmente a mis mujeres preferidas de la industria audiovisual, del cine, que son las mujeres de CIMA, que es la presidenta de CIMA, la representante de CIMA en Galicia, y mi queridísima y admiradísima Chelo Loureiro, una imprescindible hoy, con tantos premios que está recibiendo en todas sus producciones y que además es una mujer comprometida con las mujeres del audiovisual. Miles de gracias por estar aquí. Ya sabéis cuánto os quiero, cuánto os admiro y que tenemos una alianza, una red creada para seguir fortaleciendo, ¿no? Que cada vez más mujeres ocupen el espacio del audiovisual y se cuenten nuestras historias. Y de hecho hoy aquí pues tenemos también con nosotros a Daniel Freud, que nos va a contar algo que es muy importante y que además pues también tiene un enorme compromiso con contar historias de mujeres, porque las historias de mujeres merecen mucho ser contadas y además provocan un enorme atractivo. Bien, después de esta introducción de mi primera pasión, que es todo lo que tiene que ver con la igualdad y ocupar el espacio, todos los espacios, paso a darle miles de gracias a la Spain Film Commission, muy particularmente a su presidente, a Carlos Rosado, y también a la directora Teresa Azcona. Hace un año
presentábamos aquí que no sumábamos a la familia de la Spain Film Commission. Un año después es cierto que hemos hecho un enorme recorrido, que hemos avanzado muchísimo en nuestra posición en la Spain Film Commission y que eso no sería posible sin Carlos, sin Teresa y sin todo su equipo. Os estamos inmensamente agradecidos. Nosotros somos gente apasionada, estamos enamorados de nuestra provincia, de nuestros espacios, de nuestra gente, de nuestra luz. Yo vengo con esta luz porque esta luz es la que se me pega de la provincia de Pontevedra y es la que se le pega además a todos y a todas aquellas que vienen allí a grabar, ¿no? O sea, hay una luz que se pega, entra por la cámara y a mí pues me ha tocado así ¿no? De frente total. O sea, que no creéis que es el color, ¿eh? No es el color del traje, es el color de la provincia de Pontevedra. No podríamos hacer todo eso sin vosotros. Esa pasión que tenemos, vosotros también la tenéis. Entonces, claro, somos una asociación de pasiones y cuando hay mucha pasión por algo y crees mucho en algo, pues lo que era un sueño se convierte en una realidad. Nosotros no creíamos que íbamos a caminar tan deprisa, ¿no? Y lo hemos hecho con todo el apoyo que hemos tenido de la Spain Film Commission, permitiéndonos y promoviendo que trabajáramos en tantas actividades como lo hemos hecho a lo largo de todo este año. Nosotros creemos mucho en la cultura en la provincia de Pontevedra. Además, creemos que la cultura es un elemento de atracción turística fundamental. Hoy, la mayoría de la gente que se mueve por el mundo busca cultura, busca historia, busca emociones, busca experiencias. ¿Y qué es el audiovisual, el cine, sino experiencias y emociones? Crear vivencias, ¿no?, que se convierten en una enorme capacidad de atracción. Creemos mucho en la cultura, creemos mucho en el potencial del audiovisual, sabemos que es un gran creador además de pensamiento. Nosotros estamos muy comprometidos, ¿no?, también con crear una sociedad con criterios propios y el audiovisual tiene una enorme capacidad también de crearlo. Y además sabemos que se ruede una película, una serie, un documental en un lugar, te sitúa inmediatamente y te referencia. Yo amaba desde niña querer ir a Valencia, a Nueva York, a París o a Londres o a Roma porque lo veía en películas. Y entonces lo tenía clarísimo, yo tenía que ir allí. Nosotros queremos que la gente diga, es que tengo que ir a la provincia de Pontevedra, tenemos que ir a Rías Baixas. Qué maravilla lo que nos muestran estas imágenes, ¿no? Por lo tanto, se suma todo eso. Nuestra pasión por nuestra provincia, nuestra pasión por la cultura, por el audiovisual y nuestra gran apuesta por atraer cada vez a más visitantes que quieran venir a enamorarse de nosotros, que quieran venir a conocernos y ser parte de nosotros. Y creemos que a través de la Pontevedra Film Commission, formando parte de esta red cada vez más potente, pues lo tendremos muchísimo más fácil. Y por eso estamos aquí, formamos parte de la Spain Film Commission, ¿no? Lo hacemos al lado de la Spain Film Commission de Vigo, ¿no?, con todo ese potencial que tiene la ciudad. También ahora la ciudad de Pontevedra, que también está avanzando para construirla. Y hay aquí muchísimos alcaldes, Tui, Aguarda, Bayona, Redondela, Gondomar, Lalín, espero que no se me quede ninguno, mi alcalde de Nigrán, por favor, y muchos representantes de San Censo también. Y claro, son unos lugares absolutamente maravillosos, que también tienen que formar parte de esta familia, ¿no?, de la familia Film Commission. Queremos que hay muchísimos rodajes ya que se producen en nuestra provincia
y queremos tener muchos más, porque además tenemos un sector, como decía el presidente de la Spain Film Commission, muy potente, con grandes técnicos, grandes técnicas, productoras. Tenemos una hostelería extraordinaria, por lo tanto también la capacidad de ofertar servicios muy potentes. Somos muy hospitalarios, tenemos grandes infraestructuras y tenemos una red, ¿no?, con los 61 ayuntamientos que han aprobado también ordenanzas para facilitar los rodajes. Por lo tanto, contamos con la estructura, ¿no? Tenemos mucho todavía que trabajar, mucho que avanzar, pero realmente podemos ofertar un lugar que va a facilitar todo tipo de rodajes, ¿no? Y hoy, como muestra de ese potente sector del que yo me siento tan orgullosa en Galicia, muy particularmente en la provincia de Pontevedra, pues me acompaña Daniel Freud. Si no existiera, yo lo inventaría, porque también es otro apasionado, ¿no?, que además tiene mucho compromiso con el territorio, aparte de ser un amante, ¿no? Su gran amante es el audiovisual, el cine, ¿no? Además, pues también es una persona que ama mucho su tierra y que la promueve también, ¿no?, a través de la creación, ¿no?, de la creación audiovisual. Daniel Freud, como comentaba Carlos Rosada, forma parte, tiene su empresa, es Matriuska Productions, y nos va a dar una gran noticia, ¿no?, sobre Matria, una película que relata la vida compleja de Ramona, la trabajadora de una fábrica de conserva. Y yo me voy a callar un ratito, aunque luego voy a volver, y le voy a ceder a él la palabra, porque dijimos, pues ya que vamos a estar en Fitur, que vamos a estar con la Film Commission, pues vamos a contaros algo realmente extraordinario que a mí me hace sentirme, Daniel, tan feliz y tan orgullosa, ¿no?, de esa maravillosa creatividad y talento que hay en la provincia de Pontevedra. Así que te toca dar la primicia. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Sin salirme demasiado yo quería agradecer también el trabajo que estáis haciendo desde la Diputación, porque creo que se entiende muy bien lo que debe ser una política digamos, de apoyo a los rodajes, ¿no? Porque de alguna manera está muy bien que rodemos en Galicia, y es verdad que además, pues la provincia de Pontevedra, pues creo que tiene pues muchas cosas para darnos a los productores y a los creadores, ¿no? Hablábamos antes, y es verdad que decíamos, en Pontevedra, en la provincia, pues prácticamente puedes encontrar de todo, ¿no?, para poder rodar. Además de luces muy diferentes, ¿no?, porque tenemos todo ese abanico de luces, tanto cuando hace peor tiempo, cuando hace mejor tiempo, y todo eso es muy enriquecedor para los productores y directores. Pero si algo creo que estáis haciendo bien también en ese sentido, concretamente con Pontevedra Plató de Cine, es trabajar también por ese talento del que hablas, ¿no? Porque el territorio, pues es una cosa muy especial, y para los que somos de allí pues es muy importante, pero creo que es tanto más importante el talento que de allí surge, y que a través de estas políticas de apoyo a los productores y creadores, a las productoras y creadoras de una provincia en este caso, pues que se enfoque también en apoyar ese talento, ¿no? Como hablabas, bueno, pues grandes talentos como Chelo y Marta, ¿no?, que de alguna manera estamos trabajando para no solo pues hacer grandes películas de otras productoras que vengan de fuera, sino que el talento surja de nuestras propias tierras, ¿no? Creo que eso es muy importante, y creo que eso es lo que realmente le da peso, muy importante, ese peso a nuestras producciones, ¿no?
Bueno, pues gracias a estas políticas nosotros hemos podido hacer esta película, Matria, con la que llegamos ya 4 o 5 años trabajando, desde que empezamos con el guión, con Álvaro, hace mucho tiempo, con su productora Mireia Granel, catalana en este caso. Nos juntamos también con una productora catalana, y con María Zamora, productora valenciana, y Stefan Smith, productor, bueno, alemán, pero afincado en Madrid. Entonces creamos una coproducción transnacional, si se puede llamar así, o como se llame, donde Matriuska es la productora mayoritaria, la que lleva el peso de la producción, pues gracias a esos apoyos un poco que desde nuestro territorio se dan al audiovisual, ¿no? Y de esta manera nos podemos nosotros estar en una gran producción y siendo la productora pues mayoritaria. Y después de todo ese esfuerzo, que llevamos 4 años, y hoy, justo, y por eso pues hicimos coincidir esto, porque para nosotros es un beautiful day, un día maravilloso que podamos anunciar esto, que desde hace nada, 2 horas, 3, se hizo público, porque Matria se va a estrenar en la Berlinale 2023, ¿no? Y sí, y en efecto, pues bueno, para nosotros esto es un hito bastante importante, ¿no? Porque creemos que el cine, si algo le da valor, pues es poder exportarlo hacia el mundo, ¿no? Y qué mejor lugar, o uno de los mejores en todo el planeta, sin duda, que la Berlinale de Berlín, ¿no? Allí estaremos en la competición Panorama, que es una de las mejores secciones donde muchos directores y directoras estrenan sus primeras películas, como es el caso de Álvaro Gago, que realmente pues está teniendo una carrera impresionante, porque Álvaro estrenó su primer corto y lo presentó en Sundance y ganó el Festival de Sundance, y ahora pues presentamos en Berlín en Matria, ¿no? Matria, que como bien decías es una película muy de mujer, dirigida por un hombre, pero con una sensibilidad muy grande hacia el trabajo de la mujer. Matria viene a desmontar un poco esa idea de una especie de falso matriarcado, ¿no? Que nos dicen en Galicia, por lo que la mujer debería soportar todos los males del mundo, ¿no? y ir sola en la vida, ¿no? Sufriendo todas estas tal, y ese matriarcado que dicen que sufriendo y a la vez mandando, no es verdad. Las mujeres en Galicia han estado muy sometidas, a pesar de decir que, claro, que como los hombres no estaban, ¿no?, en el mar, pues que ellas tenían ahí la posibilidad de mandar todo. No ha sido así, y Matria viene un poco a hablar de eso, ¿no? De cómo una mujer simplemente quiere ser un poco más feliz de lo que es. Y Matria, Ramona en este caso, la protagonista, lo consigue, ¿no? Ramona, que está basada en un personaje real, de una chica que vive en la isla de Arousa, donde sucede la mayoría de esta película, ¿no? Así que nada, gracias por estar acompañándonos, y es un placer compartir con vosotros esta noticia. Pues la verdad es que nos llena de orgullo, ¿no? Estar en la Berlinale, pues es estar en el top, ¿no? Y que una película realizada producida por un pontevedrés, con una dirección que bebe de nuestra provincia, con una historia, ¿no?, tan nuestra, tan de Galicia, protagonizada por una mujer, y que cuenta la historia de un sector, ¿no?, que nos identifica tanto, pues nos sitúa ahí donde queremos estar, porque yo coincido mucho contigo, Daniel. Nosotros queremos que la provincia sea un plató de cine, pero sobre todo queremos que en nuestra provincia se haga cine, y que se ponga en valor el talento de nuestra provincia, la creatividad, y que se cree una gran industria del cine. Así que gracias por ese trabajo de tanto tiempo, gracias por amar tanto el cine, porque además Daniel Freud, junto a
un equipo de personas de la provincia, también es uno de los promotores de uno de los festivales de cine en la provincia de Pontevedra. Tenemos una marca, los Rías Baixas Film Fest, muchos festivales de cine que además se desarrollan en todas las comarcas de la provincia, por lo tanto también tienen una enorme integración en el territorio, promueven la cultura. La gente de la provincia de Pontevedra está muy acostumbrada a vivir el cine en primera persona, a vivirlo en su territorio, ¿no? A que entre en su casa, no solo a través de las televisiones, de las grandes productoras, sino de vivirlo en primera persona, ¿no? Relacionándose de tú a tú con el audiovisual, con el cine. Así que, pues claro, hoy es un gran día, ¿no? Que esta primicia que nos acabas de dar. Para ir al meollo de la cuestión e ir finalizando también, queríamos comentaros que hemos montado una página web que va a aparecer ahora en pantalla, en la que mostramos nuestro potente catálogo de localizaciones con la que impulsamos los rodajes en la provincia, damos información sobre empresas especializadas, servicios, permisos, ayudas, a través de la que vamos a facilitar los trámites para los pequeños ayuntamientos, funcionando la Diputación de Pontevedra como mediadores, y por lo tanto, pues bueno, es un nuevo paso, ¿no? Esa página web. Y también queríamos pues tener aquí en pantalla esta pregunta de ¿por qué rodar en las Rías Baixas? Pues quisimos poner una imagen de un asunto privado producida por Bambú Producciones, y ahí detrás lo que está es el Palacio de la Diputación de Pontevedra. Como veis, es un edificio maravilloso. Yo estoy viendo ahí las ventanas de mi despacho y pensaba, ay, yo nunca la había visto así de maravillosa. Aún me siento más privilegiada todavía de lo que me siento de poder representar a una provincia a la que amo tanto, ¿no? Y que un asunto privado pues tuvo como escenarios muchos lugares de la provincia de Pontevedra. Y también pues hemos grabado un pequeño vídeo que también quiero comentar, que lo ha elaborado Esmerarte, que es una industria cultural, musical y audiovisual maravillosa de la provincia de Pontevedra, que casi todos los años es la que elabora también nuestros vídeos de promoción del destino turístico. Nos ha costado muchísimo elegir las imágenes. Veo ahí a Alberto y claro, decía Alberto, elegir espacios en la provincia de Pontevedra es casi imposible. Y sí, Alberto, es casi imposible, pero casi hemos logrado mostrar la esencia, ¿no? Y con esto pongo pues final a mi intervención. Animo mucho a directores, directoras, guionistas, a las productoras, a que fijen su atención en un lugar mágico, que es maravilloso en verano, pero que todavía lo es más en la primavera. ¿Y qué les voy a decir yo en el otoño y en el invierno? Porque si la luz de los días de sol es maravillosa, la luz de los días de otoño y de invierno para hacer cine es francamente única. Así que yo animo mucho a que se fijen, que toda la industria audiovisual se fije en esta provincia, tanto para convertirla en un plato de cine como para aprovechar el talentazo de hombres y mujeres que tenemos en esta provincia, ¿no? Nombres como Marta, como Chelo, ¿no? Gallegas, mujeres fuertes que tanto nos representan y que, igual que Daniel, son el rostro vivo de cuánta inteligencia hay en nuestra provincia, que es tan valiosa para el cine. El cine es muchas cosas, pero particularmente el cine es inteligencia, porque crea historias
crea pensamiento, crea relaciones, crea vida. Vengan ustedes a la provincia de Pontevedra y además les daremos de comer como en ningún sitio. Tendrán la mejor hostelería que se pueda encontrar en el mundo. En esto me estoy yo viniendo arriba igual que mi alcalde, Abel Caballero, pero es que es verdad, es verdad. Con una gente maravillosa, hospitalaria, con unos concellos, unos ayuntamientos muy volcados en desarrollar su territorio. Vamos, que lo tenemos todo y ya entra el vídeo. Gracias. Muchas gracias, A presidenta. ti, querido. Bueno, pues muchas gracias, Pontevedra, presidenta. Enhorabuena, Daniel. Gracias, Carlos. Vamos a hacer un poco la logística de cambio de escenario y nada, en un par de minutitos vamos con la presentación de turismo de la Comunidad Valenciana. O sea que no os vayáis muy lejos porque en 2 minutitos estamos con todos vosotros. Intentaremos que sea 1 minuto y medio.